Hola, buenas noches. Nuestro tercer miércoles con los lives de la TDA, esta agrupación de técnicos y diseñadores de iluminación artística de Bolivia, que pretendemos establecer un trabajo conjunto, una cultura del compartir saberes, del compartir experiencias, para lograr un mejor desempeño, un mejor desarrollo de nuestra actividad en el país y, por qué no, en el continente. Tenemos muchas personas de otros países que nos han escrito, nos han expresado su deseo de participar, de acercar lazos, que al final eso es lo importante. Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro tercer conversatorio, que se titula Una luz al final del túnel. Ya vamos a ver por qué. Dentro del ciclo que habíamos propuesto, este tercer conversatorio habla de la puesta en escena. Recordarles que el anterior habíamos hablado de lo que implica la dramaturgia de la iluminación con 4 de nuestros miembros, Marcelo, Diego, Ariel y Joe. Ha sido un conversatorio súper interesante, del cual seguramente vamos a tomar cosas que quedaron para conversarlas con nuestro invitado de hoy. Quiero aprovechar estos minutos de presentación del conversatorio de hoy para invitarlos a una segunda iniciativa que tiene la TDA. La primera, pues como ustedes saben, son todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora boliviana, estos conversatorios con artistas y con iluminadores sobre diferentes temáticas del quehacer de la escena viva. Pronto comunicaremos nuestro segundo ciclo, que ya está listo, está preparado. Entonces, estén atentos con eso. Y decía, nuestra segunda iniciativa, hemos comenzado el sábado anterior, son todos los sábados, pero ya no son conversatorios, sino que son webinars, con la intención de apuntalar un poco la capacitación a partir de el compartir también. En el anterior hemos tenido a Joe Salinas, uno de nuestros miembros, que nos ha hablado de los riders, ¿no? Ha sido muy grato tener la participación de productores de espectáculos, artistas, de danza, de teatro, de música y técnicos interesados en lo que Joe ha podido aportarnos. Joe ha hablado sobre los riders, que es un trabajo que hemos hecho antes de comenzar con los lives y los webinars. Hemos desarrollado en conjunto una idea de un rider común, vamos a decir, porque tenemos la intención de unificar criterios en el sector, en el rubro, pues es importante hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitarlos desde ya al webinar de este sábado. Hoy, ni bien terminemos este conversatorio, vamos a dar paso ya, como ustedes saben, en nuestra página a la viñeta de presentación del webinar, pero les adelanto, el invitado del webinar será Alain Giraud, que es un profesor de la ENSAT, de la Escuela Nacional Superior de Artes de Técnica Teatral en Lyon, Francia. Y él nos va a hablar de un tema muy importante en Bolivia porque en general hemos detectado que no se considera, y es súper importante, es la prevención de riesgos profesionales, un acercamiento a la aplicación de normas de seguridad en el sector profesional de las artes vivas. Quiere decir que vamos a hablar de todo lo que implica la seguridad para el técnico y para los espectáculos y para el público en un espectáculo de artes vivas. Súper importante, y pues desde ya invitados todos a participar de este webinar.
mayor información y todos los detalles ya los van a tener en nuestra página, así que no olviden visitarla como es habitual. Pero bueno, entremos a lo que nos toca hoy. Hoy tenemos, como siempre, un invitado que realmente es un placer recibir en nuestras pantallas. Es aparte un amigo muy querido, entonces es una persona con quien va a ser un gusto conversar. Hoy vamos a hablar de la puesta en escena y para esto hemos invitado a un director boliviano que le voy a pedir que abra su cámara. Es Percy Jiménez, a quien vamos a recibir. Percy, buen día, buen día ya para los que estamos de este lado, buenas noches en Bolivia. Sí, querido, buenos días. Voy a, voy a leer un poco eh, la presentación de Percy. Percy Jiménez, orureño, nacido en Oruro, en Bolivia, director, autor y gestor cultural. Ha estudiado economía en la Universidad Católica Boliviana en La Paz y luego ha estudiado puesta en escena en el Centro Ricardo Rojas de Buenos Aires, Argentina. También ha estudiado dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires y es fundador de la compañía Textos que Migran desde 1910, perdón, desde 2010. Te estoy quitando un siglo. Con Textos que Migra ha desarrollado un trabajo como director y autor. Sus obras han sido representadas en Argentina, Chile, Brasil, Francia y Alemania como autor. Ha participado también en una diversidad de festivales. En Bolivia ha sido reconocido con numerosos premios y menciones como el Premio Nacional Eduardo Avaroa 2012 y 2017. También ha recibido el Premio Nacional Peter Travesí en 3 ocasiones y ha recibido la condecoración TEA de la Libertad en su categoría de mérito a la trayectoria de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el año 2019. Es la trayectoria de Percy, a quien reitero el gusto de tener en nuestros conversatorios. Y pues, Percy, ¿quieres saludar a nuestro público? Bueno, nada, primero que nada, agradecerles a ustedes, a la TDA, por la invitación. Siempre es un placer poder encontrarse con colegas, compañeros, amigos de camino y ponernos a hablar de estos temas que hoy por hoy no son tan obvios, digamos. Así que les agradezco mucho por la oportunidad y saludo ahí a toda la gente que esté del otro lado de esta pantalla. Qué pena que no podamos hacer esto en vivo hoy. Las cosas, bueno, y es obvio, ¿por qué no? Pero bueno, un gran saludo a la gente que nos esté acompañando y espero que la charla esta sirva, sea útil, ayude a reflexionar o por lo menos plantee preguntas para que la gente, bueno, las preguntas son siempre importantes, ¿no? Porque generan, generan instrumentos, ¿no? Para justamente solucionarlas. Así que nada, espero que sea algo de eso. Exactamente. Esta retroalimentación con las personas que nos están siguiendo es súper importante. Desde ya, Gustavo Angulo y Alice nos envían saludos, así que saludos para ellos también. Qué lindo. Y bueno, comencemos, Percy. Igual, decirle al público, como siempre, los últimos 15 minutos son para responder todas las preguntas que puedan ir surgiendo a través del conversatorio. A ver, comencemos. La propuesta nuestra era hablar un poco de la puesta en escena en la iluminación. Sin embargo, tú eh, nos has pedido ponerle el título Una luz al final del túnel. Quiero preguntarte por qué. ¿A qué obedece este deseo tuyo de ponerle este nombre en particular? Bueno, mira, yo la verdad creo que la imagen es la transmisora de cosas.
eh, digamos, podríamos haberle puesto la puesta en escena y la iluminación o, no sé, los criterios de iluminación en la puesta en escena, no sé, títulos de ese tipo que para mí personalmente, viste, no dicen mucho porque no generan imaginación. Creo mucho en el motor de la imaginación, en la medida en que se alimenta justamente de imágenes. Y, y bueno, desde ya la puesta en escena también es algo de eso, ¿no? Es una traducción de un texto a un escenario y que busca de alguna manera generar imágenes obviamente tridimensionales, materializadas, puestas sobre una escena. Entonces, en el momento en que tú me pediste un nombre para esta charla, decía, bueno, ¿por qué voy a ponerle, viste, la puesta en escena y de lindongas, ¿no? Me gustaba más la idea justamente de trabajar sobre un nombre que diga, que relate algo, ya, ya una luz al final del túnel ya es un pequeño relato. Y hay un recorrido, ya hay un sentido, ya hay una luz, ya hay oscuridad, ya hay alguien en ese túnel. Entonces ya a partir de eso están todos los condicionamientos como para comenzar a contar. Yo creo que mi profesión básicamente es contar, con los instrumentos, obviamente el teatro, ¿no? Eh, me encanta contar anécdotas, me encanta contar historias, eh, me, me encanta gente que me cuente historias y me junto con amigos a contarnos historias el uno al otro, vino va, vino viene, y me doy cuenta que es lo que más me gusta en la vida. Y creo que parte de eso se traduce en el título que hemos puesto a esta charla y que tiene que ver conmigo, ¿no? Y por otro lado, viste, los títulos que se refieren muy directamente al asunto, me parece que pierden eficacia, porque me parece que entre el título y la materia que uno va a trabajar tiene que haber un cierto aire, tiene que haber una cierta distancia, como para que aquel que vea el título tenga posibilidades de moverse, de imaginar cosas, más allá de que por ahí después no sea nada que ver con lo que va a ver, ¿no? Pero el otro día escuchaba un director que era libanés, no sé, no me acuerdo, un tipo que vive en Alemania y decía que su nombre, que tampoco me acuerdo porque es un árabe, significaba primavera. Y el tipo dice, bueno, miren mi cara, y evidentemente la cara no era muy primaveral, ¿viste? Yeah. Y decía, bueno, ven, mi nombre no tiene nada que ver con mi cara, y sin embargo, pueden relacionarla, o yo la puedo relacionar, y encuentro algo de mi nombre en esta cara, a pesar de que no tenga nada que ver. Bueno, hay algo de eso que me parece interesante, ¿no? De ese espacio que se abre entre un título y una materia, ¿no? Comprendo. Bueno, y entonces, a ver, hablando de la imagen, la imaginación que nos has planteado, te cuento que la anterior hablábamos un poco con los compañeros de lo que es la dramaturgia de la luz, claro, mirada desde nosotros, ¿no? Y decíamos que la luz determina el tiempo y el espacio. Entonces, ahora tú nos aportas este elemento que es la imagen y la imaginación. Hoy vamos a hablar contigo en particular, de dos obras tuyas, de Los B y de Tamayo, como pretexto para que tú nos cuentes cómo encaras el trabajo con la iluminación. Entonces, esto que te digo, que la luz determina el tiempo y el espacio, que tiene que ver con esta imagen, con esta imaginación que tú planteas,
Eh, ¿cómo, cómo lo perfilas? ¿Cómo lo vivencias, si vale el término? En tanto, partiendo del título, ¿no? Tenemos un lugar, un espacio claramente establecido. Entonces, ¿tú cómo decías, cómo relacionas esto de que la luz determina tiempo y espacio con un texto, con el texto al que te vas a enfrentar? Es, lo propongo, no es una ley, ¿no? Que la luz determine el tiempo y el espacio. No sé, para ti, ¿qué es? ¿Cómo lo ligas? ¿Cómo lo relacionas? A ver, yo partiría desde el hecho de que el teatro en sus fundamentos no trabaja sobre una escena, trabaja en la cabeza del espectador. El teatro no se realiza en ese cuadrilátero llamado escena, sino se realiza en esa subjetividad que es la imaginación del espectador. Es ahí donde uno trabaja. Digo, remontémonos a la época de Shakespeare o antes, a la época, no sé, de Sófocles y demás. No había luz que valga, o sí, tal vez un par de llamas ahí, ¿no? Que iluminaran la mente, el espacio. Mm, En realidad, ahí en lo que se confiaba era en que el espectador que estaba ahí tenía las ganas y la predisposición para construir con lo que tú le des, ¿no? Entonces, más allá de las especificidades de la luz o del texto o de lo demás, la demás cuestión plástica o sonora, digamos, ¿no? De una obra, creo que en mí la primera pregunta es cómo hago para generar impulsos en el espectador para que comience a trabajar su imaginación, ¿no? En ese sentido, considero a la luz parte de un todo, ¿no? Obviamente, digamos, si hacemos un trabajo más detenido y más de laboratorio, porque en la vida real no sucede así, por lo menos para mí, pero si lo hacemos más de laboratorio, tal vez sí podríamos generar divisiones entre, o digamos, segmentos de lo que es la puesta en escena, ¿no? Para mí podríamos dividirla por un lado en todo lo que es lo plástico. Lo plástico me refiero a la luz, evidentemente, me refiero al vestuario, me refiero a la escenografía, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eh, esa cuestión visual, digamos, ¿no? Por el otro lado, para mí estaría lo sonoro, que viene a ser el texto dicho, por ejemplo, la música, ya sea diegética o no, eh, o cualquier estímulo visual que tú tengas alrededor. Digo, una vez ya yendo al tema de los B, sonaban las campanas en medio de la función y creo que Luigi justo tenía que dar un discurso, hacía un brindis en medio de la obra y Creo que justo tenemos esas imágenes, ¿no? Justo esa tenemos estas parte. imágenes. Podemos poner, justo está la imagen Justo es de esa Luigi parte, es haciendo. verdad. Sí. Pero Bueno, bueno, perdón, seguí. no, 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 pero digo, justo en ese momento, el Luigi, cuando suenan las campanas, se detiene, escucha las campanas y las mete en en el texto y las mete a la obra. Digo, esas campanas eran las campanas de la Plaza Murillo, ¿no? Del reloj de la Plaza Murillo. No tenían nada que ver porque teníamos una salita ahí que se llamaba el sótano y que se escuchaba todo lo que pasaba afuera en la calle.
Entonces, digo, todo ese elemento sonoro también jugaba dentro de la obra, a veces en contra, a veces a favor, como en este caso, a veces pasaban camiones o marchas, o se enfrentaban policías y no sé, y no me acuerdo en ese momento cuál era el despelote, pero algún despelote había, obviamente. Y nosotros estábamos ahí adentro haciendo función con público y demás, y toda esa sonoridad ingresaba a la sala. Entonces había que tomarlo, ¿no? Eh, entonces digo, podemos separar eso y por el otro lado tendríamos lo textual, que tiene que ver básicamente con la palabra, no la palabra dicha en este caso que ya la comporta el actor, sino la palabra escrita, ¿no? Que vendría a ser el texto dramático y que, digamos, es como el caldo de cultivo de donde se va a producir la puesta en escena, ¿no? Ahora bien, ¿cómo me comporto yo con la luz? Mira, yo con la luz, con la música, con incluso con los actores, ¿no? Que son los que atraviesan estos tres bloques, digamos, ¿no? El actor es transversal a todo eso porque su cuerpo está traspasado por el vestuario, por los objetos, por la luz, por la música, por el texto, por el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo me comporto con eso? Para mí, lo importante es narrar algo. Entonces me concentro en que eso se exprese de la mejor manera y utilizo todos los utensilios, todas las herramientas, todas las muletillas también, y todo lo que se me presente alrededor que me ayude en la expresión de aquello que yo quiero contar, ¿no? Me he peleado con actores que no les gustaba o que la escenografía les parecía, no sé, o muy excesiva o muy mínima o muy no sé qué. Digo, para mí la expresión de ese texto que estamos trabajando pasa por ahí. Ahí en los ejemplos que quería, que te he pasado las imágenes que son los B y Tamayo, se ve claramente, bueno, en las imágenes que veíamos de los B, lo ven claramente, es todo un espacio trabajado estéticamente muy fuertemente, ¿no? Es un espacio además recuperado, pero todo tiene que ver con que la historia que estamos contando es un realismo extremo. Digo, el texto, los B, está inspirado en los Buddenbrook de Thomas Mann. Entonces, trae toda una tradición de un realismo alemán así, ¿no? Contundente, ¿no? Pensando en que Thomas Mann es parte de ese realismo alemán y lo maneja de una manera determinada, ¿no? Entonces nosotros nos hemos hecho cargo de eso y obviamente la obra tiene en un punto un realismo muy fuerte. Y nos hemos encargado de buscar además un espacio que hemos encontrado del sótano, que ustedes lo ven ahí en las imágenes, y los incluso acondicionado para esa obra. Y por tanto, la luz en ese sentido tenía que entrar eh, como casi parte de ese ambiente. No podía poner un PC, ¿me entiendes? Ahí en medio que se encienda cuando yo diga enciéndete. Por ejemplo, en esta otra escena que vamos a ver, que es casi el final, mientras está el texto de Mariana que lo va diciendo acá adelante, Cristian va a apagar la luz y luego Luigi se va a acercar y va a apagar la otra luz y se va a producir el oscuro final. Bueno, ahí tenemos a Cristian que apaga una parte de la iluminación. Obviamente, cuando digo realismo no digo naturalismo, ¿no? No quiero decir, obviamente, es artificio, ¿no? Claro.
Sí, es el hiperrealismo, ¿no? Se ha venido a llamar eso, donde hay una mezcla, ¿no? De fuentes de luz. O sea, tienes las fuentes escenográficas, igual el término, ¿no? Porque son parte del decorado, son parte de lo que llamamos escenografía de la obra, pero que a la vez cumplen la función iluminadora. Y aparte, claro, tienes el refuerzo, si vale el término, de la luminaria teatral como tal, pero por supuesto está fuera del cuadro, ¿no? Está fuera del, del escenario en realidad, ¿no? Totalmente. Eso Claro, es. pero además me parece que acá la luz está, no solamente quiero decir, no quiero clasificarlo como un hiperrealismo o no un hiperrealismo, quiero decir, en el sentido de la necesidad de expresar una historia que pasa por lo real, ¿no? Una historia de una familia que va a perder su casa y están en una reunión familiar decidiendo si sí o no venden la casa familiar, quiero decir. Claro. Eh, y a partir de eso, en esa reunión familiar, se van a ir develando toda la historia de esta familia, ¿no? Entonces, me parece que dramatúrgicamente la luz juega un punto importante. Digo, tranquilamente, en vez de esas dos luces, podíamos haber puesto luces que iluminen el espacio sin que se notara que estuvieran luces ahí también, ¿no? Y no Claro. hubiera necesitado que el actor apague o encienda la luz. Pero el hecho de que el actor, al iniciarse la obra, encienda la luz y al acabar la obra apague la luz, también dice algo, ¿no? Es parte de Cuenta. la narrativa, en realidad. Exacto. Para mí, a ver, si tú me planteas qué va primero, el contenido o la estructura, digamos, yo te voy a decir el contenido. La estructura es aquello que sirve para potenciar el contenido, ¿no? Y eso me parece que es lo importante. De Para acuerdo. mí. De acuerdo. Justo tenemos una pregunta de Joe que te pregunta de qué forma utilizas la luz para la narrativa de la obra. Estamos hablando justo de eso, así que te la paso ahora para que puedas continuar. Justamente esto que tiene que ver con la narrativa de la pieza. Bueno, bueno, primero que yo no utilizo la luz porque en general yo he trabajado con un iluminador, ¿no? No soy alguien que sepa de luces, aunque tengo cierta idea por el hecho de haber podido manejar dentro de mi carrera algunos teatros, entonces puedo entender qué es un PC, qué es un Fresnel, qué es un par, qué es un elipsoidal, etcétera, etcétera. Pero digo, no soy un profesional de eso. Entonces, obviamente trabajo en comunicación con, o mano a mano, lado a lado, con un iluminador que me va a ir dando las soluciones a los problemas que yo voy planteando. Entonces, ¿de qué manera manejo la luz? Es más bien qué problemas tengo para resolver con esta obra, ¿me entiendes? En el caso del sótano y de los B, por un lado estaba esto, este realismo, esta historia familiar, por tanto no necesitaba luz invasiva, no necesitaba algo que el espectador pueda mirar hacia otro costado y vea una fuente de luz externa al escenario, sino lo que necesitaba era que el espectador además se sienta metido ahí adentro. Es más, al espectador le dábamos unos vinos, cuando entraba al espacio le dábamos una copita de vino Ujú. y durante toda la obra los actores se la ponen tomando vino. Entonces la idea era más bien introducir al espectador en esto, ¿no? Entonces las fuentes de luz no podían distraer, no podían ser externas, no podían
digamos, delatar, digamos, el artificio, ¿no? Y Claro por que el sí. otro lado, era importante que los personajes fueran dueños de ese espacio. Era importante que los personajes pudieran apagar, encender luces, mover, no mover muebles, darle vida a cada uno de esos muebles que estaban en ese escenario, ¿no? Claro. Entonces, eh, los problemas que se me planteaban con la luz eran esos. Ahora, ¿cómo darle solución? Ese ya es, viste, se la paso ahí, le paso la lista de problemas al iluminador y el iluminador me dice, bueno, mira, podemos hacer esto o podemos hacer esto otro, ¿no? Ok. Eh, ¿En qué momento empiezas a trabajar la iluminación en tus obras? ¿Es algo que viene cuando ya tienes clara la apuesta o es algo que te viene, como decías al principio, capaz, como imágenes desde el principio o entrando a esta separación, estos bloques de los que hablabas dentro? Ahora voy a trabajar el plástico, digamos, entonces ahí entro a la luz. ¿Cuál es tu acercamiento al trabajo de luz, a la creación, al concepto? Mira, yo parto de la palabra, ¿no? Para mí es importante la palabra. En general, no en todos mis trabajos, pero en la gran mayoría, sobre todo cuando he arrancado con texto, eh, en general nos sentamos alrededor de una mesa a leer durante una semana, a leer el texto y a seguirlo leyendo. Y en la medida en que lo vamos leyendo, comienza a generarse una tridimensionalidad imaginaria entre todos, que comenzamos a mirar esa posible, o sea, ese hecho, ¿no? Eso, lo que está pasando en esa obra, comenzamos a imaginarlo entre todos en la medida en que leemos una y otra y otra y otra y otra vez el texto. Después de que eso se ha leído mucho, recién voy a pasar a un espacio, porque ahí estoy seguro que el actor no solamente sabe su texto, sino que ha entendido cuál es el subtexto y además ha entendido en qué lugar de sí rebota eso. Entonces entiende su, su presencia ahí adentro, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el actor ha comprendido, sabe esto, entiende el subtexto y sabe cómo está ahí adentro, ya tiene todas las herramientas para circular libremente y comenzar a generar acciones que comiencen a aportar claramente a lo que estamos buscando, ¿no? Eh, una vez que comenzamos a movernos en la escena y a diseñar, digamos, algo de la circulación de los actores en escena, entra el iluminador y entra la vestuarista y entra el escenógrafo. En principio, la idea es que miren y que miren. Lo mismo que ha pasado con el actor, Del actor. les toca a ellos, ¿no? Mirar y mirar una y otra vez, hasta que comienzan a entender cómo funciona este mecanismo, ¿no? De acuerdo. Y ahí es cuando comenzamos a dialogar en términos de qué es lo que necesita en definitiva ese material para ser iluminado, ¿no? Por ejemplo, en Tamayo, yo trabajé con una iluminadora argentina y, Ahí tenemos imágenes de Tamayo. y fue muy interesante su trabajo, fue muy interesante y fue muy complejo en realidad, porque, bueno, ella estaba en Buenos Aires
iba a venir solo 2 veces, la primera vez 10 días, iba a ver, iba a diseñar y la segunda vez iba a venir, realizar. Además, ella hacía escenografía y hacía luz, ¿no? Entonces teníamos muy poco tiempo de trabajo y fue contundente. Bueno, aquí es otra la propuesta. Aquí el diseño de luces e incluso la escenografía es absolutamente artificial, ¿no? Es un cuadro abstracto en un punto, ¿no? Son unos módulos tanto horizontales como verticales que se movilizan y generan figuras que en ningún momento por ahí pueden ser reconocibles, pero no buscábamos tampoco que sea reconocible, ¿no? No es que queríamos hacer de esto una cosa así o asá, pero hay aspectos que se van reconociendo. En ese sentido, la luz aquí juega un papel muy importante porque ya no es solamente una herramienta dramatúrgica, sino que para mí la luz en Tamayo es un actor más, porque la luz me va a aportar todo el espectro de colores de Tamayo, el agua, el verde, el azul, que trabaja Tamayo todo el tiempo en su lírica, ¿no? Es muy, muy importante para nosotros en Tamayo esos colores. Y están puestos no todo el tiempo, pero vuelven todo el tiempo junto con la lírica. El actor que está aquí de espaldas es un actor que también es un cantante digamos, lírico, y hay partes que él hace que en realidad están cantadas o recitadas de una manera que casi es canto, ¿no? Entonces la luz entra de otra manera, ¿viste? Genera espacios. Ahí estoy de acuerdo contigo, que la luz genera espacios. Te puedo poner una luz acá y otra luz al fondo y son dos espacios. Genera tiempo porque hay una distancia entre esas dos luces y habrá que hacer todo el recorrido de una a otra luz. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero aquí, una vez más, la luz es más que eso, ¿no? Más que un tiempo y un espacio. Es una cosa más en esta obra en Tamayo, ¿no? Claramente está generando espacio y está acompaña a uno de los personajes, al poeta, digamos, y tiñe todo el espacio y lo vuelve onírico. La luz acá es el sueño o la pesadilla, no sé. Claro, totalmente. Tenemos un aporte de Sergio Fabri, ya casero de nuestras transmisiones, pues un saludo a Sergio. Nos dice, una siempre duda del origen de la palabra. Nunca nos fiamos de la idea del autor ni de sus palabras y nos acercamos tímidamente a las convicciones del director o directora para habitarlas, entre comillas, y trasladarlas a la cinesia y a la prosemia. Entonces, los iluminadores nos topamos con la verdad del tema. Y por supuesto, se le permite el aporte, Sergio, gracias. Está muy bien. Claro, yo creo que para mí el iluminador, tanto como el vestuarista, tanto como el escenógrafo, en un punto se enfrentan a esta cosa que es la palabra, que evidentemente es muy lábil, muy, o sea, es como los pescados, ¿viste? Se te escapa todo el tiempo, se te está escapando la palabra. Nunca te va a mostrar todo lo que tiene atrás, ¿no? Pero lo jodido para ustedes en un punto es que los materiales que ustedes trabajan son, ¿no? O sea, la luz se enciende o se apaga, es verde o es roja. Eh, no tienen
a pesar, aunque la luz en ese sentido, digo, pues trabaja también con la oscuridad en un punto, ¿no? O sea, Totalmente, sí. digo, en un punto me parece que la luz procede de la oscuridad y no al revés, ¿no? Pero sin embargo quiero decir algo de eso. Son cosas muy concretas, son cosas mucho más concretas que la palabra. La palabra nunca es concreta. La palabra, en cuanto la dices, deja de ser, ¿no? Deja de ser en el sentido de que está apropiada por otro que le puede dar otro sentido del que tú estás imaginando en ese momento, ¿no? Entonces, quiero decir, cómo trabajas con una materia tan, tan sutil, eh, ¿entiendes? Como un obrero, es como poner un obrero a hacer escultura, pues, no sé, ¿me entiendes? ¿Cómo? No quiero decir, me refiero a las herramientas, ¿no? Bueno, Me refiero a cómo construyes poesía con estas cosas que son tan concretas. Y a mí me admira eso, ¿no? O sea, me admira cómo los iluminadores y cómo sobre todo los escenógrafos también, son capaces de alguna manera de generar un, eh, un envase, de generar un espacio que captura todo esto, que lo captura y lo deja rebotando adentro, ¿me entiendes? creo que sí. Sí, a mí en Tamayo me llama mucho este uso del color, ¿no? Este verde brillante que aparte no es muy habitual de ver en teatro, ¿no? Mm. Pero este verde brillante realmente es muy llamativo y ese contraste con este amarillo sol de mediodía, ¿no? Casi dorado. Entonces, yo no he visto esta obra, Percy. Entonces, a ver, ya me has dicho que es la parte onírica, ahí vemos los módulos moviendo y pues haciendo un efecto, ¿verdad? Sí, Pero está entonces, llena de... esta decisión de los colores ha sido, aparte de que es algo que está en la obra de Tamayo, pero es una decisión del iluminador, es una decisión tuya, es una decisión estética o es una decisión narrativa. Es Cómo ambas, es has una encarado? decisión estética, es una decisión estética en términos de que, por ejemplo, con la iluminadora, con quien hemos trabajado, hablábamos mucho sobre, caminábamos la paz y hablábamos sobre la paz y hablábamos sobre los edificios, cómo contrastaban con las montañas. Hablábamos sobre la cantidad de vidrios espejados, color verde, que se utilizan en La Paz y que reflejan las montañas, y el juego del reflejo en la ciudad, que refleja la montaña, que te refleja a ti, que refleja al otro edificio, eh, sobre la luz que hay en La Paz, que es un sol fuerte, brillante, que te ciega y te genera, ¿viste? El mediodía es imposible en La Paz, ¿no? Primero que te achicharras y segundo que te ciega, ¿no? Eh, Hablábamos mucho de eso y gran parte de todo eso, por ser Tamayo, ¿me entiendes? No es, por eso no es una decisión, che, qué lindo esto de La Paz, ¿por qué no lo ponemos? ¿Por Claro, qué lo ponemos? No, tiene que ver con Tamayo, porque Tamayo es alguien que a pesar que habla de, no sé, en un paisaje griego, ¿no? Y sus personajes son ninfas, y etcétera, ¿no? Eh, es genial porque todo eso está situado en el altiplano, ¿no? Y sus montañas son las montañas o sea, son nuestras montañas.
y su viento es nuestro viento, y su mar es el mar que nos falta, ¿me entiendes? Entonces, creo que tenía que ver con Tamayo. Entonces, la decisión de utilizarlo es estética, porque obviamente es una obra por sobre todo estética, porque su narración es muy corta. Lo que narra la obra es un tipo intentando escribir algo sobre Tamayo y que al final se da cuenta que nada, que no, que Tamayo no se deja ver, ¿no? Que Tamayo se oculta siempre. Por eso finalmente ¿viste? Lo va a colgar de los papeles, ¿no? Es el poeta que se oculta constantemente, que no se deja mostrar, que no se devela. Y Tamayo es así no solamente en su poesía, sino en sus libros hacia una educación nacional, en sus participaciones en la Asamblea Legislativa, ¿viste? Siempre hacía poesía el tipo ahí adentro y no sabías si realmente estaba diciendo algo o no estaba diciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, tiene que ver con Tamayo y la paz tiene que ver con Tamayo. Entonces, es una decisión estética, pero también es una decisión narrativa, porque esos colores son Tamayo y es estético porque en realidad es una obra que no narra, sino genera un cuadro, como un cuadro en varias dimensiones. Entonces se posiciona totalmente al otro lado de lo que era los B, ¿no? Eso es lo interesante de esta nuestra charla, porque vemos dos espacios intervenidos diferente, de manera diferente, trabajados con una iluminación de manera muy diferente, ¿no? Porque en Tamayo no tienes, es un espacio en realidad, ¿no? Desde lo onírico. En tanto, en los B es un espacio concreto, real, que bueno, más allá del sótano en particular, este maravilloso que se había encontrado en esa época, en La Paz, pues sí, esa sala la encuentras en muchas casas, ¿no? En muchas casas, Absolutamente. totalmente. Entonces, eso es me parece que es un contrapunto muy interesante. Eh, Voy a hacer una breve pausa para enviarte los saludos. Jorge Mauricio Avilés te dice, flaco querido, qué alegría verte, te mando un fuerte abrazo y si él pudiera te mandar un cinganito. Mi querido, te mando un abrazo. Charito Carazas también te manda saludos. Tenemos un otro comentario de Sergio Fabri sobre lo que habíamos hablado del origen de la palabra. Él dice exactamente, la palabra es parte de la construcción del discurso. Somos en el tiempo puro acontecimiento que crea un sentido. Esas son las artes vivas en escena, ¿no? Yo adhiero totalmente a lo que Sergio nos aporta. Y a Somos ver, un acontecimiento, pues, ¿qué es eso, no? O sea, eh, en ese sentido somos experiencia, ¿no? totalmente. En la medida en que acontecemos, podemos generar experiencia y en la medida en que generamos experiencia, aprendemos nuestra realidad. No hay otra manera, ¿no? O sea, digo, aprender a sumar, a restar, digo, está bien, te ayudan, pero no es más que una ilustración, ¿no? Así es. El hecho de generar experiencia, y eso es teatro para mí, ¿no? O sea, el teatro es acontecimiento porque genera experiencia en el encuentro mutuo entre los actores, entre los actores y el director, entre el iluminador, los actores y el director, entre el vestuarista que le quiere poner un pantalón que al actor no le gusta o a la actriz una falda que le parece horripilante y el director que tiene que mediar en todo eso, ¿me entiendes?
Y es acontecer tras acontecer tras acontecer, ¿no? Y eso es lo interesante porque esa es la vida. Y esa es la única manera de vivirla y es la única manera de ser dueño de tu mundo, de lo que te circunda, ¿no? Así es, totalmente. Tengo otra pregunta de Mauricio Mariaca. Mm. Pregunta, ¿qué es lo más apropiado para encarar una obra, tanto en lo técnico y en relación con el director? A ver, repetímela, por favor. ¿Qué es lo más apropiado para encarar una obra, tanto en lo técnico y la relación con el director? Es que es difícil, porque yo, a ver, si el Mauricio me está preguntando qué es lo más apropiado para trabajar contigo como director, no. Sí, claro. Eh, es muy complejo porque a priori no hay nada. A priori, obviamente, cuando yo escribo un texto, incluso cuando no lo escribo, incluso cuando he trabajado o voy a trabajar sobre un texto de otro, obviamente yo tengo imágenes, tengo recuerdos, tengo memorias que me van apareciendo a partir de la relación de leerlo una y otra vez, de buscar sus sentidos, sus subtextos, su ti, todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Obviamente yo tengo eso, pero cuando voy a iniciar ensayos, me vacío, no sé nada. Entonces no hay nada a priori. En ese no haber nada a priori, no te puedo decir cómo es la mejor manera. Creo que, o tal vez la mejor manera es ir paso a paso, en un presente constante que cada vez va a ir mostrándose más y más a uno, ¿no? Y en el que uno va a poder ir teniendo en ese paso a paso más comprensión de lo que está en realidad diciendo, porque muchas veces me pasa, sobre todo cuando escribo, me pasa que no sé de lo que estoy escribiendo. Y a veces se escribe para saber por qué estás escribiendo, ¿no? Y solo al final tal vez uno se da cuenta de lo que en realidad está escribiendo, y por ahí ni siquiera incluso ahí, por ahí tiene que leerlo otro, y en un encuentro casual en un mercado, mientras te compras un api con llaula, se te acerca alguien y te dice, che, he leído tu texto y me ha parecido ta, y recién ahí entiendes realmente lo que has escrito, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el técnico, o más que el técnico, porque para mí el técnico es otra cosa, ¿no? El técnico es el que va a encender y apagar las luces. Me refiero al iluminador y al vestuarista, al escenógrafo y al músico. Su actitud o actitud que yo les pido en un punto es esa, una capacidad de ir amoldándose a las cosas que yo voy descubriendo en el hacer, en la búsqueda que vamos encarando con los actores. Obviamente a estas alturas tú te habrás dado cuenta, para mí lo importante es el actor dentro del teatro, ¿no? Todo lo demás no quiero decir que puede no estar, es también necesario, pero vienen siempre a reforzar este primer vínculo que se construye entre mí y el actor, ¿no? Y la actriz. Eh, Sin embargo, al ser parte del equipo, el iluminador, el vestuarista, el escenógrafo y el músico tienen que también trabajar en ese sentido y tienen que exponerse a
por ejemplo, cuando hemos trabajado una pieza de Lessing, que se llama, uf, hasta se me olvidan los nombres de las obras que he hecho, eh, Emilia Galotti. Hemos trabajado con Sergio, ahí con el flaco La Luz en ese momento. Y el Sergio, ¿viste? Venía y proponía, ¿qué les parece esto? Y además era una codirección con un alemán. Ujú. Y era, no, Sergio, no, no, no. Es otra cosa lo que estamos buscando. Vení, sentate, mira y propone otra cosa. Y así el Sergio ha ido proponiendo 25 cosas hasta que hemos encontrado qué tipo de iluminación era la que necesitábamos, ¿no? Y ha sido muy interesante porque, a ver, lo importante en el trabajo de Emilia Galotti no ha sido tanto la iluminación, sino lo que no iluminábamos, porque nos ha generado una especie de off-escena donde los personajes estaban y cuando estaban a una cierta distancia de la zona iluminada, se los comenzaba a ver. Entonces tú veías a los personajes mucho antes de que entren Ujú. a escena. Entonces ese off escena era importantísimo, ¿no? Porque además Emilia Galotti, viste, en Emilia Galotti los muros tenían orejas, ¿no? Todos espiaban a todos, ¿no? Y eso era fantástico porque como los personajes aparecían y desaparecían en esa penumbra, realmente te daba la impresión de que los que estaban hablando en la escena estaban siendo espiados por espectros que estaban del otro lado en esa penumbra, ¿no? Así es. Mira, en este momento que has hablado, has tocado casi ahí dos preguntas que hemos recibido. La primera es si tienes alguna metodología de trabajo al momento de trabajar con el iluminador. Entonces, hace rato hablabas un poco de este vacío y todo esto, pero bueno, ya metodológicamente, ¿es que hay alguna forma que tú tengas para encarar con el iluminador? Bueno, la metodología es de qué manera vamos a lograr expresar esto que queremos decir. ¿De qué manera hacemos explotar la expresión, perdón, de esto que queremos decir? Y cuando digo expresar, no es iluminarlo solamente, ¿no? Sino es poder tal vez o dejar que se pueda intuir por detrás de eso todo lo que está oculto, ¿no? Entonces, la metodología es, puedes hacer lo que te dé la gana con tal de que contribuyas en la expresión de esto. De acuerdo, de acuerdo. La segunda, estábamos ahí entrando, justo con esta de Gagliotti. Diego Ayala te manda un saludo Al y te Dieguito. pregunta, ¿cuán importante es el uso de la sombra y los reflejos en la narrativa de tus obras? Es muy importante. Bueno, eh, a ver, lo que estamos diciendo en un punto y lo que tú planteabas al principio, la luz es espacio también y es tiempo. Eh, la sombra, para mí la sombra es aquello que genera profundidad, ¿no? Sin sombra todo se aplana. Sin sombra no hay profundidad, no hay pliegue. Y para mí el pliegue, es decir, aquello que escondes, es lo más importante porque es lo que estás contando. Entonces, la sombra
lo oscuro. En los B, por ejemplo, en muchos espacios los actores no se veían o estaban en una sombra que no llegabas a verlos. Pero era muy interesante porque cuando se colocaban ahí, en general había una silla ahí, cuando se sentaban ahí, no es que desaparecían, pero tenían otra presencia, ¿me entiendes? Y podían parecer casi espectadores, ¿no? Entonces, es interesante este juego entre la sombra y la luz, ¿no? ¿Por qué? Por eso te digo, porque genera los pliegues y los pliegues son lo que te permite ocultar o dónde vas a ocultar lo sutil de lo que estás narrando, ¿no? Y por el otro lado, los reflejos y demás, bueno, eso se refiere básicamente a Tamayo. En Tamayo, los reflejos son tremendamente importantes porque para Tamayo también el reflejo es muy importante. El reflejo está inscrito en toda su obra poética, ¿no? Los personajes en algún momento siempre se reflejan. Entonces, y la paz también es un reflejo, ¿no? Es una luz rebotando en la nieve del Illimani y que de pronto cae en una casita de paz, ¿me entiendes? Ese rebote de luz es lo importante, ¿no? Las calaminas de la ladera, ¿no? Exactamente, ¿no? O Así sea, que es. parecen de plata en un momento, Así es. ¿no? O cuando llueve en La Paz y sale el sol a los 15 minutos, también esa calle se ilumina totalmente distinto, ¿no? Entonces, para la obra Tamayo era muy importante para nosotros que la escenografía refleje. Y corrimos el riesgo y nos sucedía no una, sino varias veces que terminábamos cegando al Claro, espectador, porque claro. digo, la fuente de luz rebotaba en el espejo y Exacto. es muy difícil controlar, ¿viste? Dónde pones la luz para que no le llegue a ningún espectador. Algún espectador, ¿viste? Terminaba ciego. Claro. Pero también era algo interesante, también era para mí un instrumento que nos ayudaba, no a narrar, porque en este punto la obra no narraba, pero sí a pintar, digamos, este cuadro abstracto que estábamos intentando crear, ¿no? Claro, y de paso era en sí mismo una experiencia para el espectador, porque está siendo tocado por esta narrativa, por esta uh, esencia Absolutamente. del espacio que se plantea, ¿no? Bueno, en los B, en la obra esta, por ejemplo, eh, tú veías, dependiendo de qué platea eligieras, veías la obra totalmente distinta. En una veías muchas más espaldas, en la otra veías más frentes. Y yo jamás quise que los actores hicieran como el trabajo de abrir a todos los frentes. ¿Ves aquí? Luigi está hablando por un lado. Este era como, viste, cuando en los programas de televisión el entrevistado ve la cámara incorrecta y lo Claro, están filmando de la otra cámara y tú lo ves de costadete, ¿viste? Como, pero ¿a quién está mirando este pibe? Y lo mismo pasa en esta obra. Y mi deseo nunca ha sido, por ejemplo, Pedro está totalmente de espaldas en este momento, sentado en el sillón leyendo. Para mí lo interesante es que el que está sentado aquí, por ejemplo, vemos la cabecita aquí a la izquierda, tal vez podía leer lo que el Pedro estaba leyendo, ¿me entiendes? probablemente. Entonces, eso era para mí lo interesante. La espalda, tanto como la oscuridad, son cosas muy potentes porque ocultan y revelan. Totalmente. Sí, sí, yo soy convencido de que la sombra es parte de la narrativa. Es la constancia de que hay luz, en todo caso. ¿Sí, Totalmente. no? O más que la constancia sería el, el fundamento para que pueda haber luz, para que la veamos por lo menos, ¿no? Exactamente. Eso es, sí, es eso. Sergio continúa
y nos dice esa memoria, te retrotraigo a lo que decíamos hace rato, esa memoria, esa reserva semántica siempre está subyacente. El trabajo es desentrañar la pertinencia para ese trabajo que se está buscando o modelando como desarrollo del tema concreto de la historia a contar, como decías al comienzo. Y hablando de oscuridad, nos dice, en los pliegues y oscuridades a las que se refiere Percy, son los que llevan a preguntarnos cómo está hecho. Y esa ambigüedad productiva, que llama Humberto Eco, es fruto de la tensión informativa clave en la construcción del mensaje comunicativo con función estética. Es muy interesante el aporte que Sergio nos hace Absolutamente, siempre, ¿no? absolutamente. A ver, o sea, la tensión entre lo que está expuesto y lo que está oculto es muy contundente, ¿no? Es el jueguito este de, ¿no? Y de pronto, en esto se armó un mundo acá adentro que el que está mirando esto de pronto puede construir lo que se le dé la gana, pero se produce eso por la tensión que genero al generar un espacio que no le sea visible. En los B, por ejemplo, había una columna que no te dejaba ver. No, mentira, no era en los B, era en Shakespeare de Charcas, que era una versión del Ricardo III. Había una columna en medio de la sala del sótano, que en un punto le integramos y que hacíamos incluso escenas detrás de la columna donde ningún espectador podía ver lo que estaba pasando. Y las realizábamos ahí atrás. Y era muy interesante porque de pronto ese off escena integrado a la escena decía mucho más o generaba algo de esta tensión que dice Sergio, ¿no? En términos de qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Así es, exactamente. Vuelvo a los saludos. Antonio Cava, te mando un abrazo a la distancia. Querido Antonio, un abrazo gigante. Bien, tenemos otra. A ver, aquí vamos a cambiar un poco el tema. El tema. En realidad, Juan Pablo Jiménez, creo que lo conoces. ¿El teatro se redefine con la tecnología o su definición cambia con la tecnología? Pregunta. No, el teatro es uno. Yo creo que si no volvemos a los teatros, a las salas, y comenzamos otra vez a trabajar con actores al vivo, presentes, digo, ya no es un arte viva, es cualquier otra cosa, ¿no? Ahora entiendo algo de lo que dice el Pablo en términos de la tecnología que utilizamos cada vez más y más dentro del teatro. A ver, es muy difícil utilizar la tecnología dentro del teatro, sobre todo las proyecciones, porque es una competencia, ¿no? Entonces, si no están bien puestos, puede generar una competencia al pedo. O sea, que no te sirve, ¿me entiendes? Puedes distraer, básicamente. He visto muy pocas obras en las que el video juega a favor de lo que está sucediendo en escena. Y tienen que estar puestas de una manera muy, muy, muy controlada, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, circuitos cerrados, ¿no? Hay, por ejemplo, he visto una obra, me parece que era holandesa, que sucedía en una cancha de básquet. Tú estabas sentado en las butacas de la cancha de básquet
y todas eran miniaturas. Miniaturas, pero te digo de 1,5 centímetros. Y los titiriteros manejaban estas miniaturas. Tú no veías absolutamente nada, o veías al titiritero jugando con una cosita así, ¿no? Pero el circuito cerrado de pronto te amplificaba esto y construía un mundo alucinante, ¿no? Otra cosa que vi que también me fascinó en Buenos Aires esta vez, no me acuerdo qué se llama, era un grupo en realidad eran escenógrafos, y lo que hacían era como algo así, la obra se llamaba algo así como los mundos que están ocultos dentro de los mundos, del mundo, ¿no? Entonces tenías, ponte una mesa, y la mesa estaba desportillada a una esquina, y de pronto te habían puesto una lupita en ese desportillado, que tú te acercabas y de pronto se abría un hueco que te llevaba, y que si movías otra cosita, una palanquita que estaba ahí, de pronto descubrías no solo un hueco, sino todo un universo de termitas, por decirte algo, que había construido su mundo ahí adentro, ¿no? Entonces digo, me parece muy interesante la tensión que se produce entre la tecnología y el teatro. Así es. Muchas veces pierdes, muchas veces puedes ganar, y si ganas, puede ser fantástico, pero si pierdes es desastroso. Yo pienso que este riesgo existe por la cantidad de tecnología que tenemos hoy. Pienso que la tecnología siempre ha acompañado al teatro. Desde el Deus Ex Machina, la tecnología ha sido parte del teatro, siempre. Pasa que ahora tienes tantas fuentes de tecnología, o sea, tienes luces que se mueven solas, al mismo tiempo tienes video, al mismo tiempo tienes en sonido, tienes que sonido ambiental, que direccional, que el micrófono en el cuerpo, no en el cuerpo, debajo de una, etcétera. Tienes tanta posibilidad tecnológica que creo que el riesgo está ahí, ¿no? El saber elegir cuál que no interfiera en mi creación o lo que quiero contar, básicamente, ¿no? Totalmente. Y bueno, es que en un punto, por eso yo creo que de lo que se, a ver, cuando yo trabajaba en la escuela, cuando estaba estudiando dramaturgia, Cartoon nos decía: ustedes a lo único que tienen que ser fieles es a la imagen generadora. La imagen generadora es aquella imagen de donde partiste para escribir algo. Y nos decía: vuelvan ahí para un poco reorientarse, porque a veces en medio del fragor de la batalla, de ir escribiendo, a veces te pierdes y estás en cualquier otro lado. Y necesitas regresar para volver a mirar el paisaje, ¿no? Y poder decir: ah, no, allá me interesa ir, no donde estoy yendo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. En ese sentido, eh, creo que uno tiene que ser fiel a lo que está narrando, a lo que está contando, a la historia que quiere contar. Para mí, como te decía al principio, yo soy no te puedo decir un cuentacuentos, porque no cuento cuentos, pero cuento historias. A mí me interesa contar historias, me encanta contar historias. Y me juego todo por contar historias. Y utilizo todo lo que esté a mi alcance para contar historias. Ahora, hay una línea que divide las cosas que entran y no entran. Yo lo llamaría el tono. El tono de una cosa define si puede entrar video. Por ejemplo, en los B, si quieren volver a poner la imagen, van a dar cuenta
que hay un video funcionando en los ve, pero parece un cuadro. Eso te iba a preguntar hace rato. Yo me he engañado la vista, pensé que era el reflejo del vidrio del cuadro, ahí al fondo, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, Yo a un momento pensé que era un reflejo de la luz en el vidrio del cuadro, pero luego me doy cuenta que hay un video que funciona, que es un video de la exactamente. misma escena, por lo que parece. Es un video de la misma, a veces era video de la misma escena, a veces proponía, no sé, se quedaba colgado en una copa, teníamos un pez ahí medio podrido, que era parte de la escenografía, o se quedaba colgado en el pez. Depende del momento y qué era lo que nos... Ponte, para mí era importante que en este momento el video reproduzca la escena porque me ayudaba a generar caos. Okay. Miraras donde miraras, todo se estaba moviendo. Entonces me ayudaba en ese sentido. Okay. Pero en este caso, este video no tenía una intención iluminadora, sino No, narrativa. narrativa, básicamente narrativa. En otro momento, por ejemplo, en el video aparecían fotos de los actores de cuando eran más jovencitos, con Claro. sus familias, con sus padres. Y un poco la idea era justamente una función más narrativa que otra cosa. Bueno, ahí está ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez el mismo caso, el video está reproduciendo no la misma escena, la actriz en este caso está dando un discurso, Uh-huh. que es Norma de la Quintana, no, Uh-huh. está dando un discurso y en el video está sentada en una esquina. Que me parece muy interesante porque ahí el video lo que refleja es el espíritu o sentimiento real del personaje al momento de dar el discurso. Claro. ¿Me entiendes? O no sé si es eso, pero genera una tensión entre lo que está haciendo el personaje realmente y lo que está haciendo en el video. Exacto. Y ahí aparece una duda, bueno, pero ¿qué realmente pasa en esto? ¿No? Creo que hay algo de eso. Y volviendo a la pregunta del Pablo, ¿no? Esto de redefine o, ¿cómo era? Redefine o, El teatro se redefine con la tecnología o su definición cambia con la tecnología. a ver, yo creo que no solo con la tecnología, no con lo que ahorita está pasando, estamos en un momento muy álgido en el teatro, en términos de que después de miles de años, el teatro como lo conocemos podría desaparecer. Y podríamos necesitar volver a definir esta otra cosa que nazca, que no va a ser teatro, obviamente. No sé, ya han aparecido un montón de neologismos ahí, que no me convence ninguno finalmente, pero quizás si es que esto se va al diablo y no podemos volver a una sala a reunirnos todos, público y nosotros, tendremos que buscar redefinición o volver a definir esta cosa que hallaremos para expresarnos, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo pienso que, bueno, en todo caso evoluciona, más que redefine. Y bueno, ya esto es igual personal. Yo creo que el teatro, por suerte, nos va a sobrevivir. Ojalá. O yo creo que sí. Sergio Fabri vuelve a comentarnos y nos dice bien por Cartoon, el tema rigurosamente respetado y metódicamente desarrollado es lo que da unidad, coherencia y justificación al mensaje estético, Exactamente. ¿no? Bien, muchas gracias, Percy. Ha sido muy rico hablar de tus formas de trabajo, de estas dos obras que seguro el público recuerda mucho. Para mí ha sido un gusto acercarme a ver un poquito de Tamayo, que no había tenido la opción de verlo. Eh, Hablar contigo, compartir contigo de cómo encaras estos espacios, estas historias, cómo asumes tu ser narrador
a partir de la luz a requerimiento nuestro. Te agradezco el trabajo que has hecho de toda tu propuesta artística, enfocarla, cambiarle el foco a la iluminación. Si quieres decir algo más, cerrar alguna idea, pues... No, bueno, creo que hemos hablado un montón. A mí también me encanta la charla. Me encanta reunirme alrededor de algo. Mejor si hay un vino, mejor si hay un mate, mejor si incluso si hay un buen asado o una buena pasta y charlar de estos temas que nos apasionan y nos hacen soñar cosas o nos generan angustias también, ¿no? Por otro lado, también decir que creo que recién con el tiempo yo he comenzado a entender mi forma de hacer, porque tal vez recién he comenzado a entender mi forma de ser, Ya. ¿no? Y creo que el ser y el estar son dos cosas que es una dialéctica muy potente y muy interesante. A veces se acercan, a veces se alejan. Y en la medida en que he comenzado a entender mi ser, también quiero decir, he comenzado a entender mi forma de estar en el mundo. Mi forma de estar, obviamente, a través del teatro, ¿no? Y ahí también he comenzado a aceptar mis formas de trabajo, que pueden ser no metódicas, pueden ser caóticas, pueden ser, no sé qué adjetivo ponerle, no importa tal vez. Pero creo que esta distancia y este parate al que nos ha obligado el corona me ha permitido justamente comenzar a mirar eso y además me ha permitido, cosa que me parecía impensado, porque hace mucho tiempo no estaba escribiendo teatro, había estado escribiendo más bien narrativa, estaba escribiendo cuentos, me ha permitido escribir una nueva obra. Y en la medida en que venía escribiendo esta nueva obra, decía, "Pucha, esto se parece a algo, ¿no?". Me da cuenta que estaba repitiendo procedimientos de B. Y mi primer reflejo fue, no, no me quiero repetir, ¿no? Pero por el otro lado también he dicho, bueno, hay algo de eso que soy, porque los ve es caótico, los ve casi la frontera o el espacio de veda, ¿no? Del que hablan muchos, está borrado. Eh, el espectador está impelido casi a subirse a escena, ¿no? Está ahí al borde y puesto en desequilibrio y en un momento se va a caer a la escena y va a tener que actuar, ¿no? Obviamente no pasa nunca, pero a lo que me voy es esta posibilidad de ir borrando, no con la intención de convertir el escenario en el mundo real ni el mundo real en un teatro, ¿no? Pero como de generar la tensión entre lo que es ficción y lo que es realidad, o más bien, ¿qué de ficción tiene la realidad o qué de realidad tiene la ficción? ¿No? Entonces, creo que todo instrumento que utilicemos alrededor de eso tiene que estar apuntado hacia eso. Tiene que estar, creo que ahí se juega la honestidad de cada uno, ¿no? Uno solamente se debe a su material. Exactamente. Eso. Así es.
Bueno, muchas gracias, Percy. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer. Ojalá pronto sea con una carnecita, con un vino, con un mate, Ojalá, como ojalá, debe ser. Ojalá pronto para todos sea para todos, para reencontrarse todos. con sus afectos alrededor de Es un fuego, importante. contar una historia. Ahí está la luz y el actor. Y ahí está el teatro. Por Absolutamente. eso nos va a sobrevivir. Ojalá, flaco, ojalá esa luz aparezca pronto, la veamos y nada, volvamos a encontrar absolutamente todos con nuestros seres queridos y podamos no solo verlos, abrazarlos, besarlos, tocarlos, ¿no? Así es, así es. Bueno, para despedirte, invito a que me acompañes a todos los mensajes que tengo que dar. Un poco de publicidad, ¿no? Como siempre. Obvio. Invitar a nuestro público. El primer conversatorio teníamos a Diego Aramburo. Y este viernes él está presentando una obra en streaming por YouTube. Va a actuar la Patti García, va a ser Batman. El Batman, está muy buena. Es una función extra, así que hay que aprovechar, hay que verla porque es un súper buen trabajo. Y además, después de la obra, hay un conversatorio con el director, curador del Festival Internacional de Buenos Aires, eh, Diego Irazábal. Entonces, todos están invitados a entrar al streaming, ver la obra Batman y luego quedarse al conversatorio. Eso en primer término. Después, ya volviendo a la actividad, eh, invitarlos al próximo miércoles a nuestro siguiente conversatorio, donde vamos a tener a Gabriela Tapia, una de nuestras integrantes. Nos va a hablar de la pintura a la escena. Un poco, como siempre en este ciclo, hemos tratado de ligar, ¿no? De la dramaturgia, que es el narrar. Hemos venido acá a hablar con Percy de la puesta en escena, que justamente él nos ha hablado de imágenes, él nos ha hablado de plástica. Y ahora vamos a hablar de la pintura, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que es la inspiración para la iluminación, cómo se la trae a la escena. Entonces es Gabriela la que nos va a hablar de esto, nos va a compartir una experiencia que ella ha tenido, esto para el siguiente miércoles, pero no se olviden que el sábado tenemos nuestro segundo webinar con Alain Giraud. Alain Giraud es un docente de la ENSAT de Lyon, en Francia, la Escuela Nacional de Formación de Técnicos de Teatro, y él nos va a hablar de esto que es tan importante, que en Bolivia lamentablemente no se toma muy en cuenta, que es la seguridad, ¿no? Entonces tenemos la prevención de riesgos profesionales, un acercamiento a la aplicación de normas de seguridad en el sector profesional de las artes vivas con Alain Giraud. Como siempre, a través de la página podrán obtener la información más precisa de horarios. Es gratuito, por supuesto. Entonces, seguir al tanto, seguir dándole like a la página e informándose para estar en contacto con nosotros y pues disfrutar de estos invitados con toda su calidad artística, conceptual y con toda la buena onda que tienen para compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Percy, un abrazo muy fuerte, espero realmente que nos podamos ver muy pronto y pues ha sido un gusto. Gracias, querido, gracias a ustedes y bueno, buenas noches a todos. Un abrazo grandote, Mario, Shu y todos los demás que están ahí laburando desde sus casas. Abrazo hermano. Abrazo, querido. Chao, chao. Chao, chao.